Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por su amor, porque eso es lo que mueve a Dios, su amor hacia nosotros. Y por eso oímos esos testimonios. ¿Y qué les parece si nos ponemos tantito de pie y damos gracias a Dios por su amor? ¿Sí? No le pidas nada ahorita, nada. Dale gracias a Dios por ese amor. Padre, gracias te damos, Señor, por ese incomparable amor que nos tienes. Gracias, Jesús. Y vemos los resultados de ese amor que tú nos tienes a nosotros. Y a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que las situaciones estén difíciles en nuestra vida, tu amor sigue igual. Es más, lo sentimos más de tu amor, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Quiero, por favor, que busquen en sus mentes, fíjense, dije mentes, en sus mentes, y allí donde tengan en su mente el versículo central, ¿sí?, que dicen que es de la Biblia, ¿sí? Entonces, ábranlo allí, en ese versículo central. Ahora sí, abran su Biblia en ese versículo central y alguien que me diga el versículo. Así dicen, es el versículo central. Y es más, todos los que evangelizan utilizan ese versículo central, ¿sí? No está en la mitad de la Biblia, de una vez les digo, para que no lo busquen allí, ¿sí? Está más o menos por Juan 3:16. ¿Sí? Entonces, por favor, si tienes tu Biblia, quiero que abras tu Biblia, lo localices en el versículo Juan 3:16 y vamos a leerlo. A veces nos ponen aquí arriba el versículo y si no lo ponen, búscalo en tu Biblia, y si no tienes Biblia, comparte tu Biblia para que todo mundo podamos leer con tu mente este versículo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Este versículo, como les digo, pues es un versículo que es por todos conocido, ¿sí? ¿Quién nunca lo había escuchado? ¿Quién nunca? Nadie. Creo que todo mundo lo hemos escuchado alguna vez. A lo mejor cuando te convertiste fue el primer versículo que te dijeron. Mira, este versículo lo que dice la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido. Es más, para los que les gusta el fútbol americano, ¿sí?, han visto que luego a veces pasan las escenas del público y muchos sacan ahí un letrero que dice Juan 3:16. Si no conoces nada de la Biblia, dices, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué significa? ¿Es una clave de juego o de qué es? Pero si tú sabes lo que significa Juan 3:16, entonces sabes el testimonio que están dando esas personas. Y cuando la gente comparte la palabra de Dios, este versículo es muy utilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nos enseña muchas cosas a todos nosotros. Nos enseña cómo Dios nos ama como seres humanos. Nos dice muchas cosas y lo vamos a repetir, lo voy a repetir. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate, cuando lo leemos y decimos, bueno, ¿y quién está diciendo esto? Si yo me pongo a analizar bien la Biblia, le digo, bueno, ¿quién dijo esto? ¿Sí? ¿Y de quién está hablando? ¿Quién es ese Dios? Y muchas personas catalogan a Dios en tres figuras. Ellos piensan que son tres figuras. El Dios del Antiguo Testamento es ese Dios rígido,
ese Dios que no nos comprende, que solamente tiene reglas y ya. Ese es el Dios antiguo para mucha gente. Luego viene Jesús que murió por nosotros, bueno, más o menos lo entienden. Y luego el Espíritu Santo, pues dicen el Espíritu Santo es como una fuerza, ¿no? Algo que tiene Dios, y así a veces llegamos a orar, decir, pues manda tu Espíritu Santo, como si fuera una fuerza y me dé poder para estar haciendo bien las cosas, y no comprendemos que es un solo Dios, un solo Dios. Y ese Dios que yo quiero encaminarme ahorita al iniciar esta plática, es ese Dios del Antiguo Testamento, que todos piensan que es un Dios rígido, que tiene reglas y que siempre está así con esas reglas, y que el amor, bueno, ese Dios no tiene amor. Pero si tú analizas tantito este versículo, vas a ver qué amor tan grande tiene Dios para la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es ese Dios que estoy hablando ahorita, ese Dios que tú lo has catalogado como un Dios rígido, amó al mundo. Fíjate, ¿de qué manera lo amó? Dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y para qué dio a su Hijo? Para que viniera y muriera por mis pecados, por todas las cosas espantosas, horribles que yo he hecho. Por eso vino ese Hijo. Fíjate, tú eres papá, me imagino que muchos son papás, mamás, y díganme, ¿cómo aman a sus hijos? ¿Cómo los aman? Ay, es un escuincle molestón, fregón, que nomás está ahí molestando, que quiere comer, ¿no, verdad? Creo que nomás los conociste y wow, los amaste, ¿sí o no? Y yo te diría, a ver, ese hijo tuyo, tragón, molestón, ¿cómo es? A lo mejor dices es flojo, o a lo mejor es burro. ¿Tú permitirías que vinieran y lo mataran para que salvaran a un homicida? Nunca, exactamente, nunca yo haría eso. Primero mi hijo, los demás, fuera. Primero mis hijos, ¿sí o no? O estoy equivocado, a lo mejor yo estoy medio mal, ¿no? ¿Sí? Y tú dirás, no, yo sí daría a mi hijo que se lo echaran, que lo mataran y todo eso. Pues no, ¿verdad? Ese es el amor que Dios nos tiene. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y por eso cuando tú le compartes la palabra del Señor a una persona, dices, mira, así te ama Dios. Te ama Dios que dio a su Hijo. ¿Y nada más para qué? Para que si tú crees en Jesús, tengas vida eterna. ¡Wow! ¿Qué amor tan incomprensible tiene Dios hacia el ser humano? Es incomprensible. Yo no lo comprendo. Si tú lo comprendes, qué bueno. Sí, pero explícamelo entonces. Pero yo no entiendo el amor de Dios. Es tan grande que es incomprensible ese amor. Pero fíjense que Mari me decía, cuando leemos la Biblia, leemos un texto, siempre hay que leer atrás, hay que leer adelante para poder entender este texto. Y todos hemos utilizado ese texto precisamente para gente que no conoce a Dios, y les damos así ese mensaje de salvación. Pero ¿qué tal si escogemos el consejo que me da mi esposa y leemos hacia atrás? Leemos hacia atrás y preguntamos, bueno, ¿y a quién le dijo estas palabras? ¿A qué personaje de la Biblia le dijeron estas palabras específicas? Y vamos a ir poquito atrás analizando en este capítulo de Juan. Deja allí tu marca en tu Biblia. Si tienes allí un separador, pues déjalo allí en Juan, porque vamos a ir yendo a este capítulo varias veces, ¿sí? Y vamos a ver que Jesús está aquí evangelizando. ¿Y qué crees? ¿A quién crees que está evangelizando? Gracias, hermano.
Gracias. Tú dirás, bueno, de seguro estas palabras en este evangelio le ha de haber dicho esas palabras a un paganote, a un borrachote, ¿sí? A un adúltero, a un fornicario. Deme la lista que quieras. Y así pensamos que a lo mejor Jesús le dijo a esta persona estas palabras, porque lo estaba evangelizando, fíjate, lo estaba evangelizando. Y aprovechando esta parte, pues así yo le puse el título a esta predicación, evangelizando a un fariseo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y déjame decirte, esta plática de evangelizando a un fariseo, yo tal vez, con todo respeto, lo digo, también está evangelizando a la iglesia cristiana. A ver, ¿me vas a evangelizar a mí que yo ya llevo 40, 50 años en el evangelio? También. ¿Sí? Porque a quien se evangelizó fue a un fariseo. Y vamos a ir leyendo para que veamos esta situación. Dice, estamos en el capítulo 3 de Juan y vamos a empezar con el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, observemos quién es el que está hablando con Jesús. Es un hombre de los fariseos, ¿sí? Que se llamaba Nicodemo, y además era principal entre ellos, ¿sí? Era un dirigente de los fariseos. A lo mejor tú no sabes quiénes son los fariseos, pero si tú lees la Biblia y empiezas a estudiar un poquito acerca de ellos, eran gente muy preparada, eran dirigentes, estaban allí en el Sanedrín, o sea, los que estaban allí dirigiendo al pueblo judío desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, lo estaban dirigiendo, pero no era una persona ignorante, era una persona muy preparada. Muy preparada. Estuve tratando de encontrar desde cuándo se preparaban, no encontré, pero sí decían que eran muy preparados. Los judíos a sus niños los preparan desde muy pequeños, ¿sí? Así como vienen aquí a la escuela dominical, ellos los preparan muchísimo más, ¿sí? Entonces imagínate, para llegar a ser un fariseo necesitaba haber sido que se preparara muchísimo mejor. ¿Sí? Y entonces ellos pues conocían la ley, conocían todo lo que decía la palabra de Dios, y si tú le decías, a ver, ¿dónde está tal cita bíblica? De seguro que ellos te decían, está en tal parte, está en Deuteronomio, o está en Levítico, etcétera, etcétera. Ellos tenían esa capacidad de responderte. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la opinión de Jesús acerca de los fariseos? Pero también hay que ver la opinión que tenían de ellos mismos, ¿sí? Y vamos a empezar primero a ver qué opinión tenían de ellos mismos, ¿sí? Y vamos a buscar en Lucas 18:9. Acuérdate que dejaste aquí tu marcador en Juan, entonces nos vamos a ir a Lucas 18:9. Y fíjese cómo nos narra esta parte de aquí algo acerca de los fariseos. Dice 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y vamos a ver cómo oraban los fariseos. Pregunta, ¿cómo oras tú? ¿Cómo oras tú? A lo mejor el Señor te dice, oye, ¿cómo oras? ¿Cómo oras tú? ¿Oras como ellos o oras diferente? Fíjense, vamos a ver cómo oraban los fariseos. Y dice, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto de pie, oraba consigo mismo, ¿sí? Él oraba para él.
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este cuate que está aquí molestando, ¿sí? Que está allí hincado, haciendo ruido y me está estorbando. Ni aún yo te voy a orar como este publicano. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Tal vez tú dices, ay, era del SAT. No, no era exactamente del SAT, sino que era uno que cobraba los impuestos para los romanos que los habían conquistado. Entonces no era tan del SAT, era un traidor a la patria. Entonces ese publicano también estaba allí orando. Y dice el 12, sigue diciendo el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate, el Señor no lo recriminó, era realmente un hombre que en este momento tal vez le podríamos poner una palomita, ¿no? Está haciendo bien las cosas. Dice que no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, y es más, ni siquiera es traidor a su patria, ¿sí? Ayuna 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano. Palomita al fariseo. Pero fíjense que decía que oraba consigo mismo, ¿sí? Él se estaba ensalzando, ¿sí? Y luego dice: mas el publicano, aquel que era traidor, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Después comenta ahí la palabra del Señor que ese publicano bajó, descendió justificado. Y ese fariseo, tache. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto muy grande de lo que era él. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto de cómo somos. Es que yo soy profesionista, yo soy el director de algún lugar, yo soy. Es más, ni mi mujer me merece, ¿sí? Así cuántas veces oímos a mucha gente que se expresa, ¿sí? Ese es el concepto que tenían los fariseos acerca de ellos. Pero pregunta, ¿qué concepto tenía Dios de los fariseos? Y vamos a ver qué concepto en el Mateo 23. Vamos a ver a Mateo 23. Mateo 23. Y vamos a leer los primeros versículos. Este capítulo, si a ti te interesa ver bien la opinión que tiene Jesús de estos fariseos, léelo completo, ¿sí? Y vamos a ver primero qué dice el 1:3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Fíjate, hasta aquí pareciera que iba muy bien, hasta aquí iba con la palomita. Pero dice Jesús: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Wow. Y si tú sigues leyendo este capítulo, tenemos como que hacer este púlpito un poquito más grande, perdón. Entonces, dice este capítulo, empieza a describir cómo eran los fariseos y cómo Jesús pensaba de los fariseos. Dice: ponen cargas que ellos no llevan. Sí, a ti sí te ponen cargas en esa cátedra y todo, pero ellos no lo hacen. Y luego dice: les gusta que les llamen rabí. Rabí significa maestro. Entonces, de una vez les comentamos: a nosotros no nos gusta que nos llamen pastores, no nos gusta que nos llamen maestros. Dime Héctor, dime Marisela. Entonces, un comentario que queremos hacer: no nos gusta, ¿sí? No nos gusta, de veras, en serio, por favor, hermanos, llámenos por nuestros nombres. Somos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dicen, algunos hermanos nos dicen maestro? No, por favor, no nos digan maestro, ¿sí? No, rabí tampoco menos.
Y entonces, no lo digan rabí. Y luego dice, ellos les gusta hacer largas oraciones, ¿sí? Largas oraciones. ¿Para qué? Para ensalzarse, ¿no? Y luego también les dice, estos fariseos son guías de ciegos. Guías de ciegos, le está diciendo. Y luego dice, son como sepulcros. Sepulcros, por fuera están muy bonitos, pero por dentro tienen huesos podridos. Qué terrible, ¿no? Y luego les dice una cosa que es fuerte. Son generación de víboras. ¡Wow! Eso es terrible, ¿no? Que te dijera un día alguien así, ¿tú eres una víbora? Pues está fuerte. Eso es lo que pensaba Jesús. Pero ¿por qué le está diciendo todo eso? Vamos al versículo 23. Estamos en Mateo 23, ahora en el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ellos habían dejado eso, la justicia, la misericordia y la fe. Se habían ocupado mucho de las cosas que les decían allí en el templo que hicieran. Estaban muy preocupados por los sacrificios, por todo lo que había mandado el Señor, pero habían olvidado esto, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante que nosotros como cristianos nunca recordemos esto, que debe haber justicia, debe haber misericordia y debe haber fe, porque muchas veces estamos muy ocupados en las cosas que hay en el templo y nos olvidamos de eso, de la misericordia. ¿Sí? Entonces, pareciera que Jesús no tenía una muy buena opinión de los fariseos. Y ese hombre que se le acercó a Jesús fue precisamente un fariseo. Volvamos otra vez a nuestro texto, Juan. Y repitamos entonces el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos. Ya estamos viendo, ya sabemos quiénes son los fariseos. Que se llamaba Nicodemo. ¿Qué significa Nicodemo? Pueblo victorioso. Fíjate, hasta su nombre tenía allí. ¿Cómo te llamas tú? Entonces algunos dirán, pues mi nombre significa, no sé si alguien se llame Mara aquí, ¿no? Mara, ¿no? Qué bueno. Entonces, qué es Mara? Amargura. Entonces tus papás te pusieron así, imagínate. Entonces a este hombre le habían puesto pueblo victorioso. Entonces este Nicodemo tenía todas esas características. Era fariseo y además con su nombre era un pueblo victorioso. Y además era principal de los judíos. Entonces, entonces ya vimos cuál es la plática que tiene Jesús y con qué hombre. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, le está diciendo maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate cómo se dirige a Jesús, se dirige con respeto. Él está teniendo conocimiento que Jesús es alguien especial. No es uno de ellos, no es un fariseo que estuviera allí, no es otro maestro, es alguien muy especial. ¿Cómo se dirige Nicodemo a Jesús? Rabí, le dice Rabí. Entonces es muy, muy importante que veamos cómo este hombre, a pesar de que tenía esos antecedentes que hemos hablado, le llama a Jesús Rabí. Tal vez los otros fariseos pues desechaban a Jesús, y lo vemos a lo largo de la palabra, cómo lo desecharon y ellos instigaron para que lo mataran. Pero este hombre se acerca a Jesús y le dice Rabí, ¿sí? Pero le dice, tú eres un maestro. Yo te pregunto, ¿qué concepto tienes tú de Jesús?
¿Qué concepto? ¿Es un sabio? ¿Es un maestro? ¿Es un adelantado a su época? Para ti, ¿quién es Jesús? Mientras tú no cambies el concepto, que es el concepto adecuado de quién es Jesús, que Jesús es nuestro Salvador y Señor, si tú no tienes el concepto, lo único que estás diciendo son puras herejías de quién es Jesús. Tú puedes decir que es un gran personaje de la historia, que cambió la historia, pero si para ti no es tu Salvador, no es tu Señor, estás diciendo puras herejías. Tenemos que razonar cómo nos dirigimos a Dios. Porque muchas veces oímos orar a personas que dicen, es que tú dijiste, me tienes que cumplir. Oye, es tu Señor. ¿Por qué le hablas así? Nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Mientras tú no tengas ese concepto de cómo es Jesús, ¿sí? Correctamente, estarás diciendo puras herejías. Y en este versículo 2, ¿tú notas que Nicodemo le preguntó algo a Jesús? A ver, ¿hay un signo de interrogación allí? Simplemente le está diciendo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, ¿sí? Porque todas las cosas que tú haces no se pueden hacer si Dios no está con él, lo está reconociendo. No hay ninguna pregunta. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Dice 3, respondió Jesús. A ver, pero si no le había hecho ninguna pregunta, ¿por qué respondió Jesús? Porque si nosotros no tenemos las preguntas adecuadas, ¿sí? No podemos preguntar, ¿sí? No sabemos, Nicodemo no sabía su necesidad. ¿Qué necesidad tenía Nicodemo? Entonces Jesús descubre, o más bien sabe, qué necesidad tenía Nicodemo. Por eso dice, respondió Jesús. Y vamos a ver este versículo completo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está dando una respuesta a una pregunta que no se formuló. Entonces, Nicodemo no sabía esa necesidad que tenía. Él estaba buscando a Dios con su esfuerzo, con su capacidad, con todo lo que era, lo estaba buscando, ¿sí? Pero él tenía una necesidad muy fuerte, tenía que nacer de nuevo. Y esa es la necesidad que tiene todo ser humano, ¿sí? Que necesita nacer de nuevo. Déjame decirte, no necesitas una religión. Eso es muy importante porque muchas personas es lo que piensan. Bueno, es que voy a conseguirme una religión. Bueno, voy a ver con los testigos de Jehová, voy a ver con los cristianos. Los cristianos como que son buena onda, entonces voy a tener esa religión. Tú no necesitas una religión. Necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Necesitas nacer de nuevo. Y vamos a ver cuál es la respuesta que da Nicodemo. Y número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si a ti te hubiera dicho Jesús, necesitas nacer de nuevo, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Tengo que nacer otra vez, me voy a meter allí dentro de mami y allí en su útero, que otra vez me tengo 9 meses allí y después nacer otra vez. Pues esa era una respuesta lógica, por parte por mi punto de vista, que Nicodemo dijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Y repetimos el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Fíjate lo que está preguntando. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ahora sí ya hizo una pregunta, ¿no? Pero ¿qué le responde Jesús? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu,
espíritu es. Y aquí dentro de mis apuntes puse una fórmula, para los que les gusta matemáticas, a lo mejor me entienden más. Yo puse A más B es igual a C. Y dices, bueno, A más B igual a C. A, papá pecador. B, mamá pecadora. C, hijo pecador. Así de sencillito. Entonces, esos bebés tan bonitos que José Luis luego nos comenta que él los ve cuando nace, sí es cierto, son padrísimos. Cuando tú ves a un recién nacido, es fabuloso verlo como, y dices, bueno, ¿dónde estaba este chamacote? ¿Sí? Y lo ves grandote, fuerte, ¿y dónde estaba? Allá dentro de esa mujer, y lo ves rosita, bonito, y cómo llora, cómo se mueve, es precioso. Pero déjame recordarte, papá pecador, mamá pecadora, hijo pecador. Wow, ese bebé hermoso, bonito, ¿es pecador? ¿Tiene la tendencia para pecar? Sí, sí. Ya sé que algunos papás me van a dar pamba cuando salga. Es que mi hijo no era pecador, era muy santo. ¿Sí? Pero no, acuérdate, la fórmula A más B es igual a C. ¿Sí? Que no se te olvide esa fórmula. Entonces, todos necesitamos nacer nuevamente. Y luego el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo creo que Nicodemo, haber cogido su mano aquí, se ha de haber estado rascando. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Yo tengo que nacer de nuevo. ¿Sí? Jesús le empezó a explicar que tenía que nacer de agua y de espíritu. ¿Sí? Y que no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice el 6, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si tú naciste de papá y mamá, ¿qué eres? Eres carne. Eres de naturaleza pecadora. Pero aquí nos está empezando a dar una solución que dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que tener un nacimiento diferente del que tuvimos. Tenemos que nacer de nuevo. Y ahorita nos lo va a ir explicando Jesús a través de esta conversación que tiene con Nicodemo, y se me hizo muy, muy interesante que nosotros entendamos qué es ese nuevo nacimiento. Dice el 7, lo repito, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces se le dice que es un viento. ¿Sí? Así lo toman la interpretación bíblica, ¿no? Que es como un viento. Entonces, lo que está diciendo aquí, está hablando del Espíritu Santo, porque dice el viento, en lugar de poner la palabra viento, pongamos el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que nacer en el Espíritu. Y ya como que a veces se complica un poquito la explicación, la cosa, y cómo entenderle. ¿Y cómo se sentiría Nicodemo? Él sabía todo esto que estamos hablando ahorita, ¿cómo se sentiría? Y dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo? Explícamelo, por favor. ¿Cómo puede hacer esto? Y fíjense el reproche que les da en el 10, dice el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Esto es de primaria, le haber dicho Jesús, esto es de primaria. Oye, pero ¿cómo está? Y lo vamos a llevar a que vean cómo desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar de este tema de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, ese maestro Nicodemo se queda perplejo. Pues, ¿cómo es esto?
¿Cómo sucedió? Y acuérdense que Nicodemo, si era un religioso, pero lo único que le interesaba es por su esfuerzo buscar a Dios. Y muchas veces nosotros es lo que hacemos. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser mejor cristiano, quiero ser mucho mejor. Y vamos a ver que con nuestro esfuerzo no lo logramos. No lo logramos. Necesitamos el apoyo de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo Jesús. Vas a nacer de nuevo, pero solo con mi apoyo. Solo con mi sacrificio en la cruz es como vas a nacer de nuevo. Y luego vamos a ver qué podía haber leído Nicodemo para entender todo eso. Y que no era su esfuerzo lo que le iba a hacer que naciera de nuevo. Y vámonos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 36, dejen su marquita allí en Juan. Deuteronomio 36. Y vamos a ver qué le decía la palabra del Señor a Nicodemo, y que él a lo mejor le leyó, pero no lo entendió. Y dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién es el que hace la circuncisión? Dios. Y fíjate, dice, hace la circuncisión en tu corazón. ¿Se estará hablando físicamente que Dios vendría y nos cortaría parte de nuestro corazón? No, no está hablando de nuestros sentimientos, de toda nuestra alma. Eso es lo que nos está hablando. Por eso dice, te voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia. Fíjate, no solamente a nosotros, sino hay promesa para nuestros hijos. Dice, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, por mis propias fuerzas, ¿yo puedo amar a Dios? No. Tiene que venir Dios a hacerme un trabajo en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, para que yo pueda amar a Dios. Esto que lo leí, dije, bueno, Señor, y con mi esfuerzo que yo quiero, no vale. Tiene que venir Dios a hacer un trabajo en ti. ¿Sí? Y eso lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros nos proponemos hacer muchas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, viene el fin de año y dicen, para el otro año, ¿bajo cuántos kilos? ¿Cuántos kilos bajas? 10, 15, 20, y pones allí la meta. Y ves toda la semana, todos los primeros días de enero, que estás muy, muy dispuesto a bajar de peso, casi no comes, y comes puras zanahorias y puras verduras, y llega la otra quincena y dices, ay no, tráigame unos tacos, ¿sí o no? No tenemos fuerza de voluntad. Y fíjense, si eso que en nuestra vida nos cuesta tanto trabajo, amar a Dios es mucho mayor. Por eso necesitamos que el Señor venga a nuestras vidas y que nos ayude para amarlo. ¿Cuántas veces te has sentido sinceramente tú decepcionado de ti mismo y dices, es que yo sí quería amar a Dios y he hecho tal o cual pecado? La verdad, nos hemos sentido apachurrados. Dijo, pero si yo amaba al Señor, sí, pero necesitas que el Señor te empuje para que lo ames. Y dice, para que lo amas y vivas. Y no solamente para ti, sino para tus hijos también. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, échame la mano a amarte. Parece vergonzoso, pero esa debe ser nuestra oración. Échame la mano para que yo te ame. Si no puedo, sinceramente no puedo. Vamos a ver otra cita bíblica que a lo mejor sería bueno que hubiera leído Nicodemo. Jeremías 13. Jeremías 13.
23. Jeremías 13, 23. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Imagínense que un leopardo diga: pues no me gustan estas manchitas negras, yo preferiría que fuera así todo de un color amarillito bonito, me baño y me quito esas manchas. ¿Se puede? No. O una persona negra que dijera: no, pues yo quiero ser rubio, alto, de ojos azules, y va y se baña, pues no, queda igual de negro. ¿Sí? Ahora, una persona que está acostumbrada a hacer el mal, ¿podrá hacer el bien? No, necesita nacer de nuevo. Eso es lo que le está diciendo, necesita nacer de nuevo. Y allí estaba en la palabra de Dios. Este tema se tocó desde antes, siempre se tocó. Y veamos otra cita bíblica. Ezequiel, un poquito más adelante, Ezequiel 36, 26. Y otra vez vemos aquí la obra de nuestro Dios. Dice 36, 26 de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Necesitamos que el Señor nos haga otra vez. No que te repare, ¿sí? Eso entiéndelo bien. No necesitamos que Dios nos repare, sino que nos quite, te mueras y haga otra persona. Así son los planes de Dios. Así. De drásticos. Oh, es que mira, Señor, yo sí soy bueno, yo sí me comporto muy bien, yo voy a la iglesia, yo me junto con varones, yo me junto con los viejitos, yo me junto todas las mañanas, a las 7 de la mañana yo ya estoy listo y prendo mi computadora y soy el primero que estoy allí fiel para orar. Y yo sí. No, necesitas cambiar, necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Tu esfuerzo en nada vale. Qué triste, ¿no? Imagínate que tú hubieras terminado una carrera, una maestría, un doctorado y te dijeran: eso no sirve para nada. Así estamos nosotros. Con el esfuerzo que hacemos para acercarnos a Dios, estamos fritos. Necesitamos que el Señor venga y nos dé un nuevo corazón. ¿Sí? Un nuevo corazón. Ya otra vez vamos a leerlo para que veas cuál es el trabajo que hace Jesús. Dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que tienes y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Eso es lo que le está platicando Nicodemo y Jesús. Le está diciendo Jesús: mira, esto ya estaba escrito y tú con tu esfuerzo de nada sirve. ¡Wow! ¿Qué les parece si seguimos viendo la plática que tiene Jesús? A mí se me hizo muy interesante verlo así, porque casi siempre nos quedamos en el versículo 16. Acuérdense que estamos en Juan 3 y nos habíamos quedado en el versículo 10. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? O sea, ¿que no has leído la Biblia? Le está diciendo a Nicodemo. ¿No lo has leído? ¿Sí? Allí estaba. Y con estos 3 versículos nos damos cuenta que es cierto, estaba allí y que Nicodemo debería de haberlo sabido. Dice el 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os ha dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Son cosas terrenales. Está diciendo Jesús: eso de nacer de nuevo es aquí, en la tierra, en tu vida. ¿Sí? Ahí te está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Me gustaría que en esta
mañana te fueras sobre todo con esas palabras. Tengo que nacer de nuevo. Todo lo que he hecho, borrón y cuenta nueva, tengo que nacer de nuevo. No, eso es lo que tengo que hacer. Si quieres ser cristiano, eso es lo que tienes que hacer. No que te vengas todos los domingos aquí y te reúnas y que te pongas un letrero, soy cristiano. No, tienes que nacer de nuevo. Y vamos a seguir leyendo esta plática y vamos al 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y luego algo que causa impresión en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, se va a levantar a Jesús en una cruz y se pone como un sinónimo o como una referencia, eso que hicieron los judíos cuando estaban en el desierto, allí en números 21, si nosotros leemos qué sucedió allí y eso de la serpiente, dice que estaban en el desierto. Y tú sabes que en el desierto pues siempre hay calor, hay escasez de muchas cosas, y entonces ellos empezaron a protestar, decir: oye, pues aquí estamos bien mal, seguro tú nos trajiste aquí para que muramos en este desierto, no hay agua, y el pan, dice, el pan que nos das, ese del maná, nos tiene fastidiados. Si tú lees allí eso, lo que están diciendo estos hombres en el desierto, dice, ese pan ya nos tiene fastidiados, ¿sí? Ya no queremos eso. Y el Señor los castigó, les mandó unas víboras y empezaron a morder a esas personas y murieron. Entonces fueron corriendo como si, oye, esto no puede seguir así. Ora a Jehová para que nos quite estas víboras. Y el Señor les dice: pues mira, Moisés, hazte una víborita, ponla allí en alto y vamos a hacer lo siguiente. Cada persona que haya sido mordida por esa víbora, simplemente que vea esa víbora y va a vivir. Entonces, fíjense, aquí era una situación donde iba a hacer a prueba tu fe. ¿Sí? Si a mí me dicen como médico, me dicen: oiga, este paciente le acaba de morder una víbora, yo saco el suero específico para contrarrestar ese veneno, le pongo suero, le tomo sus signos, hago un montón de cosas, ¿sí? Pero si me dice esta persona: oiga, allá hay una imagen como una víbora, la veo y ya voy a ser sano, ¿qué diría yo como médico? ¿Tú qué dirías, José Luis, como médico? Pues no. Sí, y muchos yo creo que dirían: no, mejor vámonos al centro médico, allá en el desierto, ¿sí? Allá al Hospital General. Pues no. O creían o se morían. Y así estamos nosotros. O creemos en Jesús o nos morimos. Y dices: bueno, sí entiendo bien eso de que en el desierto pusieron una víbora y vieron, pero ¿por qué? ¿Cómo compararlo con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no mejor dijo: bueno, mira, hazte un borreguito allí para que todos los vean y así ser salvados? ¿Por qué se está comparando a Jesús con esa víbora? ¿No te has puesto a pensar? Si has visto eso, ¿no te has puesto a pensar ese pequeño detalle? Es difícil de entenderlo, ¿sí? Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a ver a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
Dice la palabra del Señor, Cristo nos redimió de la maldición, o sea, nos quitó la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús cuando estuvo colgado en el madero fue maldito, tenía esa maldición, ¿sí? Llevó todos nuestros pecados y fue maldito, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas si tú has leído la Biblia, cómo se narra de la víbora, ¿sí? Desde el Edén, ¿sí? Cómo se maldijo este animal, ¿sí? Por las cosas que hizo. Entonces, por eso se está comparando aquí a Jesús con esta porción, ¿sí? Con una víbora, porque Él es maldito. En ese momento fue maldito nuestro Señor, por amor, para mí, para ti. ¡Wow! Tomó tu lugar, porque tú tendrías que haber estado en esa cruz siendo maldito, ¿sí? Ahí colgado, siendo maldito. Y veamos otras citas para que... Vamos otra vez a Juan, pero ahora en el versículo 12, Juan 12. 12, 23. Y 24, dice, Felipe fue y le dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sí? ¿Cómo iba a ser glorificado el Señor? ¿Cómo? Llevándolo a la cruz. Y luego dice el 24, de cierto os digo que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando Jesús estuvo colgado, ¿sí? Y que murió, después lo sepultaron, entonces está diciendo, como un grano que tú mandas allí para hacer un cultivo, ese grano se va a morir, pero va a tener mucho fruto. Y cuando está en la tierra, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el versículo 32. Ya que Jesús resucita, dice, y 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, te fijas todo el proceso que hizo Dios. Primero llegó a esa cruz, fue hecho maldito, ¿sí? Y luego se fue a la tumba, ¿sí? Como si fuera una semilla, pero cuando resucita, dice que va a ser el 32, y si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Wow. ¿Sí? Ese es el proceso que hizo nuestro Dios en ese acto de ir a la cruz. Y veamos el último versículo aquí, del 16. Ya llegamos hasta el 15 y ahora sí ya estamos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús en esta conversación. Si tú crees en Jesús, ya tienes vida eterna. ¿Sí? Y sí me gustaría, que en tu casa leyeras lo que va diciendo después de este capítulo. Creo que no tenemos tiempo así como para leer todo este capítulo, pero léelo y vas a ver cómo Jesús no vino para condenarte, vino para salvarte. Vino para salvarte. Entonces, lo único que tienes que decir, Señor, ayúdame a amarte y ayúdame a nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que pedir el día de hoy. Que no importa las actividades que tú tengas en la iglesia, no importa, ¿sí? Sino que tú le digas, Señor, ayúdame a amarte y ayúdame a nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Eso es lo que yo necesito el día de hoy. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le pedimos esto a nuestro Dios?